La casa era un desastre. Daba pena pensar que allí vivía Silvina Mariscales, probablemente la mejor autora de terror que había dado la última centuria. La mujer ya anciana sufría desde hacía décadas una enfermedad mental que la había aislado del mundo. Vivía sola y envuelta en inmundicia. La que una vez fue maestra de las letras, ahora gobernaba un laberinto de basura y olores repulsivos. Alumbré una esquina y allí estaba ella, durmiendo con la boca abierta. Atrás habían quedado los ademanes elegantes, los collares de perlas y el rostro maduro aunque agraciado que solía aparecer en las solapas de sus fantásticos libros. «Jaime, esto no está bien», susurré. «Me marcho». Mariano dice que un manuscrito inédito de esta vieja vale un pastizal. No pienso irme de aquí con las manos vacías. Y tú tampoco. La buena de Silvina soltó un ronquido brusco, como el arranque fallido de una motosierra, y siguió durmiendo. Jaime señaló entonces un escritorio. La habitación era una leonera, como el resto de la vivienda. Sin embargo, allí solo había libros. Montañas de ellos, apilados por todas partes, ocupando cada rincón. Jaime abrió con cuidado los cajones del escritorio y vio varias carpetas sucias, una de ellas titulada «En las ruinas del horror». Echó un vistazo rápido a las primeras líneas y sonrió latino. «¿Podemos irnos ya?», pregunté. Jaime tropezó con una torre de libros y cayó sobre otra, armando un jaleo insoportable. Sentí que el ruido se multiplicaba por 200 y que en breve unas sirenas de policía se sumarían a la fiesta. Mi linterna falló un momento, lo justo como para perder de vista el camino hasta la puerta. Jaime gritó de repente, de dolor y tal vez también de pánico. La luz del cuarto se encendió poco después y lo vi tendido en el suelo, con un cuchillo clavado entre el pómulo y un ojo. Cubierto de sangre, su cuerpo se retorcía entre espasmos que le daban un aire insectil, como una polilla que aleteara sin descanso. Silvina me sonrió con su boca desdentada y dijo: «Tranquilo, querido. Él solo es un personaje secundario de la historia». Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Xorno. Hola guapérrimos, bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. Gracias por seguir atendiendo a nuestras locuras. Ya habrán comprobado que el opening de hoy ha sido diferente al de otras veces. Primero por el magnífico trabajo de nuestra querida Ale Corbere. De ella es la preciosa voz que han escuchado leyendo este relato. En redes sociales, más concretamente en Instagram, he tenido la suerte de conocer a personas increíbles y con mucho talento. Una de ellas es David Medina, rostro que hay detrás del perfil Davicoy, quien hace unos meses convocó a un buen número de autores y los invitó a escribir un relato para lo que pretende ser un concurso en el mundo Bookstagrammer. Y en esta ocasión, el relato ganador se llevaría como premio pues esta increíble locución que hemos escuchado por parte de la guapérrima Ale, profesional en este terreno. Y al parecer se produjo un triple empate, por lo que no hubo uno, sino 3 relatos ganadores. Y a lo largo del programa compartiremos los 2 que quedan. Gracias, David Coy, por esta iniciativa tan chula que nos ha permitido a los autores conocernos más entre nosotros y realizar un ejercicio de escritura creativa que al menos a mí me ha resultado de lo más divertido. Tuve la suerte de ser la autora de uno de esos 3 relatos ganadores, justo el que acaban de escuchar, pero no se pierdan los otros 2 de los autores María J. Leblick y Alejandro de la Rosa, que son una maravilla. Lo dicho, David, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Ale Corbere, por tu buen hacer. Y ya estamos esperando con impaciencia el próximo certamen. Dicho esto, me parece que ya va siendo hora de presentar a mi compi de letras. Naviru Xorno, ¿cómo estás, amigo? Hola, pues estoy muy bien, estoy un poquito cagado porque íbamos a libros de terror.
Estoy feliz. En la mano, Sarai, tengo el látigo en la mano. Uy, sí, pues venga, bien hecho, porque seguro que vamos a recibir los 2 latigazos. Sí, yo creo que sí, así que díganos, nigromantes, déjenos en comentarios, ya sea en iVoox, en YouTube, en Facebook, por Instagram, donde quieran. ¿Cuántos latigazos se llevan? ¿Cuántas obras van a apuntar de las que vamos a recomendar? Y por supuesto, recomiéndennos más, porque a nosotros nos gusta aumentar libros en La Dolorosa. Yo ya no lo llamo la lista, ya lo llamo La Dolorosa, porque cada vez que la veo que hay más libros pendientes. Y además también ves los euros que cuestan cada libro, ¿sabes? Porque aquí la gente se pensará que los libros nos los regalan, pero no. Sí, porque bueno, a mí me regalan siempre para Navidad cheques de regalos en Amazon y me dura un mes y medio. Los aprovechas bien. Bueno. Pues a mí, no sé, este es un tema que me apasiona, Navi, terror en español. Lo sé. Y como lectora siniestra, pues esto no puede ponerme más las pilas, así que si te parece bien, vamos al lío, que tengo ganas de anotar pues títulos a esa lista de pendientes. Vale, muy bien. Bueno, pues mi primera recomendación es para un autor del que he hablado mucho en este podcast, y no es otro que el grandísimo Carlos Sisi. Un autor madrileño nacido en 1971 que vive en Málaga y escribe novelas de terror, escribe novelas apocalípticas, escribe novelas distópicas. Una maravilla de escritor. Yo vengo a hablar de Varsovia. Es un libro que publicó en 2019 y que no había leído hasta este año. Era uno de esos libros que llevaba desde entonces apuntado en mi Dolorosa, pero por fin he tachado este libro. Oh yeah. La premisa del libro es fascinante. O sea, imagínate, Sarai, la peña empieza a tener sueños felices cada noche, ¿vale? Y cuando digo sueños felices me refiero a que la gente prefiere quedarse en la cama y soñar que vivir su vida real. O sea, claro, la gente empieza a tomar medicinas y drogas para dormir el máximo de tiempo posible y así sueñas más. ¿Cuál es el problema? Porque te pierdes la vida real, ¿no? Bueno, y que se olvidan de comer, se olvidan de beber, se olvidan de ir a trabajar. O sea, vamos, que en muy pocos días tenemos un apocalipsis de padre y muy señor mío, porque prácticamente el 99,9% de la población se ha muerto. ¡Wow! En sus camas. ¿Quién son los protagonistas de este libro? Pues personas que no tienen sueños felices, que son una minoría. ¿Y quién son estas personas? ¿Qué tienen de especiales? Pues bien, estas personas que no tienen sueños felices son personas que están locas. Y la mayoría están internadas en centros especiales, básicamente. O sea, si esta premisa te parece poco, aún hay más, porque los personajes, los pocos que hay vivos, que claro, tienen sus problemas mentales, ¿no? Se les acaban las medicinas, no saben si lo que están viendo es real o es fantasía, ¿no? Pues estos personajes empiezan a saltar al pasado, concretamente a la Segunda Guerra Mundial. Y si todavía te parece poco, los personajes no solo tienen que lidiar con su locura, sino con los nazis y con un mundo apocalíptico. Ah, maravilloso todo. Pero es que hay más, es que hay un monstruo invencible que quiere cambiar el curso de la historia y que Hitler y los suyos ganen la Segunda Guerra Mundial para reescribir la historia. O sea, este argumento es de loco, o sea, no me digas que no porque la premisa es, o sea... No. O sea, Varsovia es una novela muy original, con momentos muy chulos, con momentos muy terroríficos y con momentos muy surrealistas. Para mí el único pero que tiene el libro, sin spoiler, o sea, ya saben que este episodio está libre de spoilers, todo lo que he dicho sale en la sinopsis del libro, o sea que no he explicado nada mágico. Pues el libro tiene 640 páginas y a mí personalmente se me hizo un pelín largo, o sea, no me aburrí, ¿vale? No me aburrí, o sea... Es que no hay espacio para el aburrimiento, ¿vale? ¿No? Yo soy como mi madre, o sea, no voy a decir una cosa por otra, pero sí una vez terminé de leer el libro me dije... ¿Sabes? Para que hubiera sido un libro más redondo, hay alguna subtrama, ¿sabes? Que no la encontré tan... ¿sabes? Necesaria, tan divertida quizá, o tan chula, ¿no? Como otras subtramas que la verdad que me parecieron una maravilla. O sea, no todas están en la misma línea y eso al final es lo que a mí me hizo como... ¡Ay! ¿Sabes? Podría haber sido una novela muchísimo más redonda, pero bueno... o sea, el libro guapísimo, o sea, de verdad. Yo sé, Sarai, que este libro no has leído, no te voy a poner látigo, pero llevo años recomendándote a este autor. ¿Has leído a este autor?
No, asumo mea culpa. Vale, pues, Sí, pues y no lo será porque tenemos. no tengo ganas de descubrirlo, pero es que por lo que sea no se ha dado la oportunidad. A ver si este año pongo remedio a eso, sí. Vale, no pasa nada. Pero sí, leí tu reseña sobre este libro y me lo anoté, ya lo tenía anotado, o sea que... Bueno, yo he tardado casi 5 años en leerlo, ¿eh? O sea, creo que lo anoté nada, porque es que de Carlos normalmente suelo estar casi al día, o sea, luego me he leído el 80% de sus novelas. Wow. Y él publica uno cada año, o 2. Pues nada, que se me acumula la plancha. Muy bien, pues Varsovia de Carlos Sisi ya estaba en el blog, no lo tengo que anotar, así que... Pues Navi, vamos con una de mis recomendaciones. Venga. Si yo les pregunto por los primeros escritores de terror, seguramente me dirán nombres de autores británicos, por aquello de que el Reino Unido siempre pues, se ha Sí. considerado la cuna del gótico, con Mary Shelley, Bram Stoker, o tal vez también puede de Estados Unidos, ¿no? Con maestros como Edgar Allan Poe, Lovecraft. Pero el terror patrio, el terror español, también tiene sus joyas, ¿no? Y una de las precursoras de este género fue una escritora anterior a todos los mencionados, autora del Siglo de Oro, María de Sayas y Del Siglo de Sotomayor. Oro. Sí, Y escribió terror. sí, señor. Okay, es que es increíble estar ahí. O sea. Sí, sí. Mira, vivió entre los años 1590 y 1661. ¡Wow! Igual algunos han oído hablar de ella por sus novelas cortas, como Novelas amorosas y ejemplares o Desengaños amorosos. Pero lo que quizá no sepan es que, aunque no se dedicó exclusivamente al terror, en su obra hay momentos que rozan pues, lo violento, algunas cosillas macabras, incluso hay aspectos sobrenaturales, ¿no? Lo más impresionante es que en pleno Siglo de Oro esta mujer ya estaba escribiendo sobre las injusticias y los abusos hacia el género femenino, ¿no? Este es un tema central en su obra, pero también te crea atmósferas inquietantes, llenas de crueldad, de un horror psicológico que evidentemente hoy asociaríamos al género gótico, aunque ese género pues todavía tardaría años en Ya ves, aparecer. todavía no ha sido inventado, qué fuerte. Impresionante. Si te Mucho. embarcas a leer Desengaños amorosos, después de haber leído pues, otras obras de la época, pues vas a notar que Sayas deja de lado el tono idealizado o romántico que la mayoría de sus coetáneos empleaban, y en lugar de eso, pues opta por algo pues, mucho más áspero, más crudo, ¿no? Y algo característico de sus historias son esos personajes femeninos, ¿no? Que suelen enfrentar situaciones de violencia, humillaciones, abusos de toda clase. No siempre aparecen elementos sobrenaturales, pero la angustia que transmiten estas historias tiene mucho que ver con el terror. Esa al menos es mi opinión, ¿no? Uno de los relatos más heavy de este libro es La inocencia castigada. Aquí Sayas nos cuenta la historia de una joven que es encerrada viva en un espacio diminuto y está condenada a sufrir por la obsesiva maldad de quienes la rodean, ¿no? La claustrofobia, la injusticia desmedida, el tormento físico y emocional de la protagonista. Hay mucha carga en el estilo de esta autora. Es una pena que sea prácticamente una desconocida para el gran público. Quizás se Sí, deba... yo te voy a ser sincero, ¿eh? Yo no conocía a esta autora. Bueno, entonces ya el látigo te lo llevas de golpe, porque no... Venga, A ver, me ¿te llevo, suena? me lo llevo ya. ¡Ay! O sea, de verdad, no. En a veces me da vergüenza decir, porque no, o sea, es que nunca había escuchado a esta autora y cuando me ha dicho que encima es del Siglo de Oro, o sea, es No, como, mira, no me lo puedo creer. Lo que pasa, bueno, yo te iba a explicar un poco que por qué creo que es una gran desconocida, ¿no? Porque el horror que ella escribía, además de no ser gratuito, pues siempre estaba conectado a una crítica social. O puede que tal vez se debiera a que era una de esas escritoras incómodas, ¿no? Sí. Podríamos decir, de hecho, que María de Sayas fue una de las primeras feministas de nuestro país. Las mujeres en sus historias suelen ser víctimas de una sociedad dominada por hombres, castigadas simplemente por el hecho de ser mujeres. Estamos hablando del siglo XVII. Y bueno, creo que lo que Sayas quería hacer era, por un lado, perturbar al lector con esa crudeza, ¿no? De lo que narraba, y por otro, concienciarlo ante las injusticias que en su tiempo eran vistas como algo normal. Si no han leído nada suyo, no vayan a esperar un terror sobrenatural como el centro de su trabajo, aunque hay momentos que tratan ese factor inexplicable, ¿no? Habitual en el género, pero sí que en algunos relatos los personajes tienen visiones, sufren castigos divinos, hay muertos que resucitan, rituales demoníacos, en fin,
a mí me parecen elementos típicos del Sí, folclore sí. y las leyendas populares que circulaban en la España de ese entonces, ¿no? Es un terror que hay que leer con las gafas de la época, ¿no? Esas gafas a las que acudimos con tanta frecuencia, ¿no? En este programa. Ahora bien, María de Sayas no escribió terror en el sentido estricto de la palabra, pero sí fue una de las primeras autoras españolas en coquetear con elementos que hoy asociamos al terror. Cabe preguntarse, ¿por qué conocemos a otros autores de su época y no a ella? Pues sí, porque hace 2 semanas estuvimos hablando del Siglo de Oro y no mencionamos a esta mujer. Ay, me la estaba guardando para hoy. Eso te iba a decir, ¿eh? O sea, te has esperado, Pillina, para hablar de ella. Claro, es que si no iba a eliminar el factor sorpresa, ¿no? Pues mira, pienso que parte de la respuesta tiene que ver con la censura de la Inquisición, porque por lo visto en su momento Sayas tuvo bastante éxito, con muchos lectores fieles, pero cuando uno de sus relatos mencionó rituales demoníacos, Claro. pues la Inquisición Cancelar. censuró, sí. Ya sabemos que hubo pues esa especie de limpieza literaria para eliminar lo que no encajaba con las creencias religiosas, y tal vez por eso cuando pensamos en autores de terror, pues siempre nos vienen a la mente nombres extranjeros, ¿no? Como si en España no hubiéramos tenido nuestras propias voces oscuras, ¿no? Y bueno, creo que vale la pena recordarle y darle el lugar que merece. No, desde luego, apuntaba a mi lista. Además, acabo de mirar en Amazon. Yo tengo la costumbre que me apunto un libro y lo miro, porque hay veces que, sobre todo clásicos, los puedes conseguir a 0 euros. ¿Y este está en Amazon? Está en Amazon en físico por 6 euros o 14. Ah, pues no crees que es fácil de encontrar, ¿eh? Por lo menos en la época en la que yo lo leí, tuve que buscarlo en la biblioteca. No, pues está Desengaños amorosos por 6,86 en tapa blanda. Luego lo tenemos por 15,15. Estaba mirando porque es que hay veces que hay bibliotecas que lo... Sí. Que está a 0 euros en digital, sobre todo. Seguro que hay gratuitos, porque, claro, teniendo en cuenta la época, ¿no? Claro, por eso ya los derechos de autor ya digamos que han... O sea, ya no existen en libros así, ¿no? Entonces, a ver si es interesante... Sobre todo si lo lees, léelo entendiendo que no todos los relatos son de terror y que, por supuesto, el terror como nosotros lo entendemos actualmente no tiene nada que ver con... No, ya, claro, a ver, lógicamente, si siempre se dice, ¿no?, que Edgar Allan Poe es el padre del terror, por así decirlo, ¿no? Y esta mujer escribió varios siglos antes que él. Ya tengo en cuenta, ¿no?, que no va a ser ese terror al que estamos acostumbrados. Pero bueno, has dicho tú que tiene ciertos elementos y coquetea un poquito. Tiene su puntito, sí. Bueno, pues muy bien. O sea, vaya sorpresa. No me esperaba yo. ¿Te das cuenta? María de Sayas. Y Sotomayor. Muy bien, bueno, pues vamos con mi segunda recomendación. Esta vez vamos con un autopublicado de Amazon. ¿Oh? A estas alturas no tendría que decir esto, pero lo voy a decir. O sea, yo siempre que leo a un autopublicado que tiene una portada potente, que la maquetación del libro es perfecta, que la historia mola, que además está bien escrita y sin falta de ortografía, siempre me digo, wow. O sea, ¿por qué digo esto? Vale, a ver, no todo lo que en el mundo del autopublicado brilla. O sea, pero cuando te encuentras con un libro que parece haber sido pulido por una editorial grande, a mí ya me está diciendo que el autor o autora que hay detrás, o sea, es un amante de la literatura y respeta a la gente que va a comprar sus libros. Olé. Y esto lo digo porque este libro de este autor lo cumple. O sea, todos los puntos. Dicho esto, vamos con mi segunda recomendación. Una novela de terror, se puede decir que juvenil, aunque no es juvenil. Tiene 104 páginas. El libro me costó 2,70 y está escrita por Juan Bauti. El libro del que estoy hablando no es otro que The Creepy Tales, One Ecto Friend. Está en español, ¿vale? Aunque lo haya dicho, el título está en inglés. Es una historia un tanto inquietante y actual. O sea, tenemos a Charlie, un niño que no tiene muchos amigos, y se descarga una aplicación llamada Ecto Friend que está causando sensación en todos los niños, ¿no? La aplicación consiste en tener tu propio amigo virtual. Hasta aquí todo normal. El problema es que el amigo virtual de Charlie, el cual se llama Milton, tiene un comportamiento, bueno, un tanto singular, obsesivo, celoso. Y cuando Charlie se da cuenta de esto, pues ya es demasiado tarde. Esta historia me recordó un poco a los libros que escribía R.L. Stein en su colección de pesadillas. Eso te iba a decir, que tenía como toda esa esencia. Sí, pues ¿no? tiene todos esos elementos. Los de Stein sí que iban dirigidos a un público mucho más juvenil. Uh-huh. El planteamiento de este libro es parecido, con un tema mucho más actual, ¿no? Y de hecho, esta fue la intención del propio autor, lo dice al principio del libro. Y bueno, de momento
esta colección tiene 2 más, o sea, tiene también el segundo cuento es La montaña feroz, que por supuesto lo tengo en mi Kindle comprado desde hace muchísimo tiempo y no lo tengo leído. Y bueno, diferencias entre Bauti y Stein, pues digamos que hay mucha frescura en la historia de Bauti, tiene eventos un tanto cómicos y perturbadores, también supongo yo que aquí depende del bagaje de cada uno, y la verdad que el cierre para mí fue muy satisfactorio porque, claro, esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Ya hace unos años me leí varios de mis libros preferidos de pesadillas y me llevé... Ay, el chasquillo, ¿no? Sí, me llevé un pequeño chasquillo de... Ay, es que no es lo mismo los no es lo ojos de mismo. un chaval a los ojos de un adulto, ¿no? Claro, en cambio, el libro este de Bautil, que de este el de Ectofren, sí que cierra de una forma muy, muy chula. O sea, tiene un final redondo y no es como un final, digamos, acelerado, ¿no? Que es lo que a veces pasaba un poquito con Stein. Y bueno, esta es mi segunda recomendación. Sarai, ¿me pones la espalda o...? Sí, pongo la espalda y además porque es que a Juan Bauti lo tengo en redes. O sea, nosotros no tenemos una relación estrecha ni mucho menos, pero sí que nos hemos agregado, ¿no? Supongo que por el tema de ser autores autopublicados y todas estas cosas, ¿no? Que a veces pues vas haciendo amigos. Y las portadas de sus libros son muy llamativas son y muy chulas. Sí, sí. Me llama mucho la atención y la verdad que llevo tiempo queriendo leer algo suyo. Así que nada, ya con esto más que convencida, ¿no? Con lo que... Estos son 100 páginas, o sea, este te lo lees de una sentada. O sea, vale. De una sentada. Genial, pues mucho mejor, porque la verdad que en tiempos en los que pues vamos así como un poquillo rápidos, ¿no? En velocidad vital, sí. Pues los libros cortos, si son buenos y demás, pues se agradecen muchísimo. Vamos con otra recomendación, Navi. Venga. Seguramente a muchos el nombre de Gustavo Adolfo Bécquer lo lleve a pensar enseguida en sus poemas. Pero me suena. Sí, ¿verdad? Y además cursilones, ¿no? Así como muy pegajosetes, ¿no? Pero si lo incluimos en este especial de terror, no será por eso, precisamente. Quiero hablarles de una obra que me parece importante cuando hablamos de terror patrio, que son las leyendas, o en algunas ediciones las leyendas oscuras de Bécquer. Este es un clásico que no puedes perderte si te gusta el postromanticismo. A mí me sorprendió gratamente porque empecé a leer el libro con la idea del Bécquer dulce, que había descubierto en poesía, pero me topé con un estilo muy auténtico en estos relatos, ¿no? ¿De qué tratan las leyendas? Bueno, pues cada una tiene su propio sabor, ¿no? Pero hay algunos temas que se repiten. Por ejemplo, los amores imposibles. También hay mucha mística, historias sobrenaturales, inexplicables. En ese sentido recuerda un poco la tendencia de Sheridan Le Fanu, porque a veces juega con los elementos de la realidad y nunca sabes exactamente si lo que estás leyendo es una acción que sucede de verdad o si los involucrados están en crisis. Y otra cosa a su favor es el uso de la tradición y la cultura española, ¿no? Como leyendas populares, supersticiones. Me parece que le da su toque porque tienes la sensación de estar leyendo pura herencia popular. Tiene su encanto, la verdad, ¿eh? Y sin entrar en spoilers, porque ya sabemos que los que hacen spoilers acaban en el infierno, les voy a contar un poco sobre algunas de mis historias favoritas para que se hagan una idea de qué van a encontrar en estas leyendas de Bécquer, ¿no? Venga. La primera es el Monte de las Ánimas, es la más conocida. Va de un joven noble que se burla del monte donde descansan las almas de los muertos. Y claro, como suele pasar en estas historias, la burla no sale gratis. La atmósfera que crea Bécquer es increíble, el bosque oscuro, el sonido de las campanas, esa sensación de que algo terrible va a pasar. Y es como te decía antes, de esas historias ambiguas que te dejan reflexionando respecto a si todo ha sido una ilusión o si el personaje realmente ha pasado por todo eso, ¿no? Es la ambigüedad lo que hace que esta historia sea tan genial, ¿no? Otra que me encanta es La Ajorca de Oro. Aquí tenemos a una joven hermosísima que regala una ajorca de oro a su amante. Una ajorca, para quien no lo sepa, pues es una especie de pulsera, ¿no? Pero como era de esperarse, pues nada es lo que parece. Resulta que ella estaba vinculada a una tragedia antigua y ese objeto, que parece tan inocente, pues lleva consigo una maldición, ¿no? Me gusta mucho cómo Bécquer utiliza objetos cotidianos, como el caso de la ajorca, ¿no? Para simbolizar cosas más grandes, ¿no? Como el amor prohibido o la fatalidad. Y no puedo dejar de mencionar Maese Pérez, el organista, ¿no? Este relato es casi como un homenaje al arte y a la música. Maese Pérez es un organista cuya música parece tocar el alma de quienes la escuchan, pero cuando él muere, pues su genio desaparece con él, ¿no? Es una reflexión sobre que el arte es efímero, y en esto yo no estoy de acuerdo, porque la historia ha demostrado que el arte puede sobrevivir al artista.
pero bueno, como relato está muy bien, ¿no? Poco más se puede añadir de estas leyendas oscuras sin excedernos, pero al final no dejan de ser historias que hablan de miedos atávicos, de las pasiones humanas, de las obsesiones, en fin, temas universales, ¿no? Todos en algún momento nos hemos enfrentado al amor imposible, a la pérdida, a la incertidumbre sobre lo que hay más allá de esta vida, y Becker lo captura de una manera que es tanto poética como también muy humana, ¿no? Yo lo sentí un viaje tremendamente inmersivo, la verdad, ¿no? Evidentemente, si deciden lanzarse a descubrir estas leyendas, se van a encontrar un lenguaje denso, no es lectura ligera, ni mucho menos, pero si quieren reflexionar, ver cómo se pensaba en la España de entonces, además las historias están plagadas de simbolismos, no sé, van a disfrutar de su lectura. ¿Has leído las leyendas de Becker? Yo creo que estaba claro que y a ver si se olvida preguntármelo. Ah, ya estabas pensando que te ibas a escapar, ¿no? Pues no. Pues sí. Bueno, antes de la siguiente recomendación, vamos con el segundo relato, ¿de acuerdo? Perfecto. Me acusas de estar siempre leyendo o creando historias en algún cuaderno. De que eso no sirve de nada, que es aburrido. Permíteme decirte que los libros son para mí un bálsamo, un refugio al que huir, un hogar en el que sentarme, que cuando escribo huyo de mi infortunio, pongo rumbo a mi paraíso. No te puedo explicar la sensación que produce acariciar sus lomos, contemplar esas portadas que tanto hablan sin decir nada. No lo vas a entender. Pero voy a invitarte a que te asomes a alguno de ellos, a que te dejes hechizar por su magia, a que te impregnes de su polvo de hadas. Puedes viajar a lomos de un dragón y elegir el nombre de una princesa si así lo deseas. Puedes embarcar en un ballenero y prepararte para un duelo de titanes. Si lo prefieres, combate contra molinos de viento o rescata un libro de ser quemado. A lo mejor se te da bien encontrar una librería perdida o evitar el asesinato de un presidente. ¿Qué tal un viaje a Tokio, Berlín, Brooklyn o Londres? Piénsate el visitar una biblioteca que solo abre por la noche. O preparar la cena, como unos mejillones. Viajar a Cartago junto a Aníbal y verle caer a manos de un general romano que pasará a la historia. ¿Qué tal entrar a un mundo mágico a través de un armario? Si nada de esto te es suficiente, haz de una pluma tu arma y de un papel tu escudo y escribe. Escribe todo lo que atormenta tu alma. Empieza a tirar del hilo de esa madeja de ignorancia que no te deja respirar y que atormenta tu corazón. Yo lo hago para esquivar a los fantasmas que me rondan, a los miedos que me atosigan, aquellos que se llaman enfermedad, muerte, pérdida, desconcierto, incertidumbre. Por todo eso y más, he hecho de los libros mi hogar, y mi hogar de libros he llenado, porque me llenan de razones para seguir adelante, en silencio, sin condiciones, sin reproches, para que no me falte refugio. No sé si llegarás a entenderme, pero déjame en paz. Déjame leer. Déjame escribir. Déjame vivir. Bueno, pues acabamos de escuchar el relato titulado Déjame vivir de María J. Leblic. En notas de Instagram, en los comentarios, en los comentarios del podcast pondremos el Instagram de todos los autores de estos relatos, también de la chica que nos relata, de Ale, y por supuesto de David, de quien organizó este magnífico concurso. ¿Tú también participaste, David? Yo participé. No era mucho de... Bueno, de hecho no tenía que ser de terror, era temas relacionados con este mundillo. Sí, el de la literatura, ¿no? Sí, de la literatura. Yo es que, claro, me lo llevé a mi terreno, como siempre, ¿no? Mi terreno oscuro y siniestro, pero, no sé, a mí me pareció muy divertido y además, pues, no sé... Fue muy chulo. Yo tenía un montón de ideas y bueno, al final me dejé llevar por una.
A mí me pareció súper original tu relato y wow, me quedé sorprendidísima cuando lo leí. Dije, pues ves qué cabeza tiene este muchacho, en serio. Yo en pamplinadas soy único en mi especie. No, fantástico. Además, me gusta ese nivel de creatividad. Me gusta alimentar esas cosas. Bueno, a ver, vamos con otra propuesta, Navi. Con mi tercera recomendación. Es una novela que se clasifica como un thriller psicológico, aunque tiene muchos elementos de terror. Y el primero es que la comparan a una novela de Stephen King. El libro tiene una serie adaptada en Netflix y su autor no es otro que Miquel Santiago. Y la novela es La última noche en... Lo voy a leer como se escribe, ¿eh? En Tremore Beach. Tremor Beach. Y es que el problema que tengo con las palabras en inglés es que si nunca lo he escuchado a alguien decir, lo digo como se lee. Si escucho a alguien decirlo, entonces ya me corrijo. Vas a lo seguro. Seguro. Yo voy a lo seguro. Yo sé que si nos está aquí escuchando Cristina Cuervos, Cristina Torres, se estará llevando las manos a la cabeza. No, se estará riendo. Estará riendo de nuestras pamplinas, claro. Espero. Bueno, pues este libro lo leí el año pasado en el Club Atrello y desde aquí mando un saludito al grupo, en especial a nuestro querido Andreu, que no se pierde nunca ningún programa y siempre nos comenta en YouTube. Muchísimas gracias, Andreu. La última noche en Tremor Beach es un libro publicado en 2014. Es una novela con mucho ritmo y tiene una atmósfera oscura y envolvente que mezcla realidad con fenómenos paranormales. ¿De qué va? Bueno, pues tenemos a Peter Harper. Ahora lo he dicho en inglés, ¿eh? El nombre. ¡Oh, wow! Perdón. Es que además yo ya estoy como metida en la historia que me va a contar. Y de pronto me saca. Yo me río solo con mis cosas. Perdón. Bueno, tenemos a Peter Harper. Es que me río porque ahora me ha recordado a Peter Parker. Se parece mucho. Peter Parker. Bueno, Peter Harper es un compositor de éxito que sufre un bloqueo y decide retirarse a descansar a un lugar remoto y muy aislado. Peter no solo tiene que superar el bloqueo artístico, el pobre pues se divorció, ¿no? Y a través del divorcio pues surgió el bloqueo artístico. O sea, vamos, que las dos cosas lo llevan por el camino de la amargura. Él, digamos que se viene a este sitio, ¿no? Pues para desconectar, para descansar, ¿no? Para, digamos, que vuelva su musa, por así decirlo, ¿no? Vive en una casa a varios kilómetros de un pueblecito costero y solo cuenta con unos vecinos que son una pareja de ancianos que están, digamos, a un kilómetro de su casa más o menos, ¿no? O sea, vamos, que el hombre vive totalmente aislado. Pues bien, una noche, tras cenar con sus vecinos y regresar a su casa, le cae un rayo encima. Sobrevive. Pero a partir de entonces empieza a tener pesadillas perturbadoras y visiones aterradoras. ¿Cuál es el problema? Pues que son siempre la misma escena. Era una escena donde lo asesinan a él junto a sus hijos y vecinos. Claro, bueno, sus hijos que en el momento que cae el rayo no están con él. Pero claro, es que a medida que avanza la historia, hay elementos en el sueño que se empiezan a hacer realidad, como la estancia de sus hijos a pasar el verano con él. Una valla rota que aparece en el sueño, pues de repente se rompe también, ¿no? O sea, es como que se está acercando esa noche. Y claro, o sea, ¿qué puede hacer el hombre para...? ¿No? O sea, es una novela con muchísimo suspense, tiene mucho terror. La verdad que yo creo que los amantes del terror, yo creo que van a disfrutar mucho de este libro, ¿no? Porque es que a medida que se va acercando el clímax del libro, ¿no? Y vas viendo pequeños elementos de wow, que la visión que tuvo está a punto de hacerse real, ¿no? O sea, es muy chulo. A mí la verdad que inquietante, ¿no? Es muy inquietante. Y luego tiene muchos elementos, sobre todo la psicología de los personajes. A mí me recordó muchísimo a Stephen King. En la forma que está narrada, ¿no? Digamos, ese terror sobrenatural, ¿no? Que mezcla elementos, digamos, paranormales, ¿no? Con terror cotidiano, sí. ¿No? Entonces, tiene mucho... Yo creo que es una novela muy entretenida y muy chula, muy chula. Sarai, ¿cómo tiene la espalda? Mira, estoy haciendo ya el hueco para que le deje el latigazo ahí. Justo ahí. Muy bien. Ahí, justito. No, mira, Miquel Santiago es otro de mis grandes pendientes. Todo el mundo me lo recomienda. Pero no había escuchado nunca una recomendación con de este estilo, ¿no? Es que él tiene, digamos, más thriller policíaco. Eso te iba a decir, yo lo ubicaba a él pues como un autor de suspense, de thriller, ¿no?
Así que, bueno, pues este será probablemente, no forma parte de ninguna serie ni nada, ¿no? No, porque yo, por ejemplo, yo me leí El hijo olvidado y formaba parte de una serie que son novelas, digamos, independientes que comparten personajes. Algún elemento, sí. Y había alguna subtrama que, claro, no la llegué a captar porque se había explicado en el libro anterior, la historia sí, pero no, este libro, La última noche en Tremor Beach, es conclusivo, empieza y acaba, así que este lo puedes leer con total tranquilidad. Vale, genial, pues apuntado queda. Muy bien. Bueno, la espalda me está sangrando, ¿eh? No digo más. Vamos con otra recomendación, Navi. Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. De lo mejor que he leído este año. No quiero adelantarme las recomendaciones que hacemos cada temporada. Pero... Este libro puede estar al final en el programa 5X22, ¿no? Sí, de verdad que dudo mucho que encuentre otro libro que pueda quitarle el puesto a este, al menos de momento, ¿no? Novela incómoda, que te hace pensar muchísimo acerca de quiénes somos como sociedad, y de verdad que la historia me ha resultado demoledora en muchos sentidos, ¿no? La trama parte de un mundo distópico que logra aterrarte por lo plausible, más que nada, ¿no? En su momento aparece un virus letal que ataca a los animales y con ello cambia el mundo, porque cualquier animal, incluidos los domésticos, tuvieron que ser sacrificados y su carne ya no podía ser consumida por el riesgo que suponía para la salud de las personas. Y entonces los gobiernos, ante la hambruna, pues acaban legalizando la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. Es decir, que se legaliza el canibalismo. Y la sociedad queda dividida en dos grupos, los que comen y los que son comidos, ¿no? Los que son comidos directamente nacen y son criados como cabezas de ganado. Yo sé que a ti este libro te va a flipar. Sí, es que... o sea, me hablaste de él creo que hace unas semanillas. Sí. Y me dijiste, wow, Iván. Y... Es impresionante. Sí. Bueno, lo miré por encima, pero no llegué a leer la sinopsis. Estaba creo que en el trabajo y ahora que me has explicado esto, me parece una maravilla. O sea... No, es impresionante. O sea, no voy a entrar en detalles porque parte de la magia está en ir descubriendo cómo funciona este universo, ¿no? Pero lo que puedo decir es que Basterrica ha hecho un trabajo narrativo brillante, porque primero la prosa es súper directa, o sea, es cruda, tiene puntos de delicadeza en momentos específicos, momentos en los que como lector tú lo agradeces, ¿no? Hay párrafos muy dolorosos, muy impactantes, y mientras tratas de procesar lo que tienes delante, no paras de compararlo con escenas de la realidad social que vivimos, ¿no? O sea, vi muchas reseñas de este libro antes de leerlo, y casi todo el mundo aludía a que es casi un texto de programación para dejar de comer carne, ¿no? Pero lo cierto es que a mí se me antojó más un retrato de nosotros, de la humanidad, sin más, ¿no? Y todo cuanto vemos en la historia que pueda parecernos exagerado, una forma de acentuar nuestros defectos como especie, es a todas luces una exposición pues de cosas que somos capaces de hacer, cosas que reconocemos como parte de nuestra naturaleza, y eso es lo espeluznante, ¿no? Es una novela muy gráfica, tiene escenas de horror explícitas, vete preparando. Y si dices tú eso. Estoy preparando porque es bastante. Es gráfico, es muy gráfico, ¿vale? 2 rombos. Sí, y las últimas 5 páginas me causaron infinidad de emociones, ¿no? Porque primero sentí horror, luego pena, después me conmovió, de hecho, derramé unas cuantas lágrimas y finalmente me cortó la respiración. Con una muestra de quiénes podemos ser, terminé la lectura y tenía la piel erizada, literalmente, ¿no? Hasta me dieron escalofríos. Hacía mucho tiempo que un libro no me causaba esas emociones. Ay, tengo ganas de leerlo ahora mismo, Saray. Sí, te lo prometo que te va a gustar, ¿eh? A mí el final me arrolló como un tren. A mí me ha encantado, solo puedo decir que Cadáver exquisito ha sido una experiencia brutal y hermosa y absolutamente inolvidable. Yo también estoy deseando que lo leas para que intercambiemos opiniones, porque es un libro que te va a... No sé, aparte yo me lo leí, no sé si fueron en 2 o 3 días, y es un libro que te va a remover muchísimo, ¿eh? Sí, estoy aquí bicheando en Amazon, 189 páginas, o sea que se lee... Se lee nada, en serio, o sea, y yo porque lo quise extender, porque me lo podría haber también ventilado en un... Pero es que cuando disfrutas mucho un libro... Quieres retrasarlo. Sobre todo cuando no tiene muchas páginas, ¿verdad? Sí, porque piensas, Dios, es que lo estoy... Además, bueno, la autora es argentina y toda la historia está también plagada de modismos y demás, modismo, ¿no? argentino. Pero aún así está escrita de una manera que va súper fluida, ¿sabes? Lleva un ritmo muy frenético. No sé, la he disfrutado muchísimo, ¿eh? No sé cómo no la he podido leer antes. La tenía ahí esperando turno y ha sido todo un hallazgo. Me alegra muchísimo haberme animado a leer este libro.
Muy, muy recomendable, ¿eh? Para los amantes del terror, ¿eh? También lo especifico. Sí, aquí Maripili No, lo tiene, Maripili va a sufrir mucho. lo tiene chungo con este programa. Hay momentos de la narración que pueden llegar a incomodarte mucho, pero pienso que el propósito bien merece también pasar por eso. O sea, el propósito del libro hace que todo eso esté justificado. Así que nada, ahí lo dejo, Navi. Muy bien, muy bien. Por supuesto, aquí no hace falta que me pregunte, ¿vale? Ya me lo doy yo mismo. Porque Y sí, es que, fíjate lo que voy a decir. No me quiero adelantar tampoco, pero si te ocurre lo mismo que a mí, creo que deberíamos hacer un programa hablando de este libro. O sea, análisis. Sí. Vale. Vale, lo hablamos. Bueno, pues vamos con mi última recomendación. Un libro muy especial de terror de tan solo 155 páginas que harán las delicias de los que buscan una historia fresca, original, inquietante y muy bien escrita. ¿De qué libro estoy hablando? Pues nada más y nada menos que Ceniza Roja, una novela corta escrita por mi compañera Saray Ramírez. Que por cierto, estás partiendo la pana con este libro, porque no paro de ver reseñas en Facebook y en Instagram sobre él y todo el mundo habla maravillas del libro. Estoy muy contenta, está recibiendo muy buena acogida y desde aquí pues agradezco a todos los nigromantes que le han dado una oportunidad a esta locura de novela que pues me ha costado mucho decidirme a publicarla porque no estaba nada convencida. Bueno, tú lo sabes que ha sido... Bueno, después de haber hablado del libro anterior... ¿Sabes? O sea, me refiero a que cuando ya escribe el libro también yo creo que tuvo que pensar, uy, ¿qué hago? ¿Lo publico? ¿No lo publico? ¿No? Bueno, en caso de Basterrica es que si no lo llega a publicar y yo me entero de que escribe este libro, voy a por ella y la obligo, pero vamos, y además estoy ya deseando leer Las Indignas, que es otro libro de ella, que ya me han hablado maravillas de él, así que ya te contaré cuando me ponga con ella, pero porque es una autora fantástica, ¿eh? Muy bien. Yo no la conocía, la verdad. Y bueno, está en mi lista. Bueno, yo sé que mucha gente puede pensar que... O sea, a ver, del libro que voy a hablar no es para patrocinarte, Saray, porque eres presentadora del podcast, bla, 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 bla. Mi respuesta es no. Y mil veces no, o sea, en serio, yo llevo leyendo a Saray desde otoño de 2018, que fue cuando me crucé con ella por Wattpad. O sea, recuerdo que leí Interrodumbre y quedé maravillado. Llevaba varios meses en Wattpad y bueno... Ahí hay un poco de todo, ¿no? Es como cuando paseas por la rambla de una gran ciudad, que es un poco ver para creer, ¿no? Pues bien, leer a Saray entonces fue una experiencia deliciosa. 7 años más tarde publica Ceniza Roja. Yo hice de lector cero y cuando terminé le dije, y esto es verdad, o sea, voy a parafrasear de nuevo a mi madre, o sea, que baje Dios ahora mismo y me parta con un rayo si viento, o me haga ver visiones, ya como Michael Santiago. O sea, yo al terminar la novela, Saray, te dije, wow, necesito volver a leer otra vez este libro. Y lo volví a leer, o sea, 2 veces del tirón. O sea, ¿es verdad o no, Saray? Cierto. Además tienes una paciencia conmigo. Bueno, yo al final no sé quién tiene más paciencia. Bueno, en fin, o sea, nada más que añadir, o sea, de verdad, o sea, yo voy a intentar dejar de lado la devoción, ¿no?, que siento por esta autora y por su forma de escribir. Yo creo que no soy aquí el único cuando digo esto. Muchos de los que leemos tus libros opinamos lo mismo, ¿no? Así que no es que yo vea, digamos, la realidad distorsionada. Son muchas personas los que opinamos lo mismo. O sea, Ceniza Roja, la protagonista, las está pasando canutas. O sea, tiene que vender su cuerpo para poder salir del paso. Vive con su madre, a la cual tiene que ayudar porque la pobre, pues, digamos que no está en unas condiciones muy óptimas, ¿no? Y en fin, hasta aquí, bueno, o sea, el terror puede ser, digamos, la confrontación, pues, de la protagonista, que se llama Nélida, ¿no?, pues con su nueva profesión para subsistir, ¿no? Esto es lo que uno piensa cuando empieza a leer el libro. Pues no. En su camino se cruza con Cacique, un tipo que tiene en su poder una urna con cenizas rojas que de alguna forma transforma a Nélida en un ser muy poderoso. Y para no hablar de más, porque, o sea, de verdad, yo lo último que querría es hacer algún spoiler. O sea, voy a leer 3 líneas de la sinopsis. Una vez se da a entender que las cenizas rojas han aparecido en la vida de Nélida. Desde ese momento, Nélida deja de ser una mujer común y corriente. Se convierte en un abismo, algo oscuro, insaciable, imposible de resistir. Ahora, los hombres no solo la desean, sino que la veneran. Se arrodillan ante ella, entregan
entregan todo cuanto poseen, todo cuanto son. Nunca tienen suficiente. O sea, poco más que añadir, porque prefiero que los nigromantes que se animen a leer este libro pues lo descubran. Pero aprovechando que tengo aquí a Sarai, pues obvio me gustaría hacerte 2 preguntas sobre esta novela. La primera es, ¿por qué se llama Nélida? Porque Nélida siempre es un nombre que ha asociado un poco con alguien dulce, elegante, sofisticado, que algo de eso tiene la Nélida de las primeras páginas, pero después de la transformación, o sea, ¿por qué Nélida? Pues es curioso que me lo preguntes, porque siempre he pensado lo mismo, ¿no? Que Nélida tiene como ese toque como de suavidad, de ternura, ¿no? Sí. El nombre en sí es elegante, ¿no? Y creí que de alguna manera esa transformación que sufre iba a ser más dramática si venía de alguien que se llamaba así, no sé por qué. Es un poco simbólico, no tiene tampoco mayor importancia ni trascendencia. Se podría haber llamado María también, ¿no? Pero me pareció un poquito obsceno utilizar el nombre de María para algo así. Y sí, porque yo soy muy respetuosa con estas cosas, ¿no? Pero ahí te censura la iglesia, quizá. Ay, no tengo muchas ganas de eso, ¿no? Pero Nélida, pues sí, no sé, además encima yo quería que fuera un contraste fuerte, ¿no? El perfil de Nélida, para quienes han leído el libro, pues saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Nélida es una de esas personas a las que te gustaría abrazar, ¿no? Sí. Bueno, al principio. Luego yo ya después de la transformación. Claro, todo esto es antes de la llegada de Cacique, que por supuesto es un villano terrible, ¿no? Pero es un villano particular. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, saciada la curiosidad. Y la segunda pregunta es que tú has dicho en muchas ocasiones que eres brújula. O sea, te sientas a escribir el primer capítulo de esta historia y de verdad que no tenías ni idea de todo lo que iba a sufrir la pobre Nélida. No, mira, lo que a mí me ocurre es yo primero tengo previsto, o sea, lo único que tengo claro cuando empiezo un libro es el tema. O sea, yo sé qué tema quiero abordar en la novela. La trama sí que surgió toda de la nada, ¿no? A medida que la iba escribiendo. Pero el tema sí lo tenía claro. Lo que pasa que a mitad de novela pensé, ¿cómo diablos voy a llegar al tema que quiero? Pero bueno, al final, pues bueno, ahí se produjeron la alineación de planetas, ¿no? O sea, porque de verdad que hubo un momento de frustración muy grande con esta historia. Y me alegro de haberla compartido antes con amigos como tú, porque siempre busco la sinceridad, ¿no? En mis lectores beta. Sí, a ver, yo te lo comenté, tenía escenas que te incomodaban, pero sí. Bueno, no es del todo malo. No es como, yo hace poco vi la película de La Sustancia y me pasó igual. Tiene escenas que incomodan, que impactan. Pero están justificadas, ¿no? En el caso de La Sustancia, que no sí, podríamos también... Bueno, yo más que justificar, yo vi más de hecho que a mí me gusta a veces experimentar diferentes emociones cuando estoy leyendo o cuando estoy viendo una película, ¿no? Y no sé, hay veces que salir de la zona de confort, tanto ya como escritor como lector, ¿no? Enriquece mucho más todo lo que hay detrás. Y, o sea, a mí de verdad me parece una maravilla esta novela corta. Y bueno, muchas gracias. Somos muchas las personas que opinamos igual. Es lo que he dicho antes, que o sea, no es que yo sea subjetivo. O sea, es que hay una objetividad mayoritaria cuando la gente se lee esta novela y habla de ella. Y por supuesto, tenía que estar en Terror España, porque yo te lo he dicho, yo te considero la princesa del terror. Ay, Dios. Me estoy poniendo colorada, no te puedes hacer una idea de cuánto. No, pero muchas gracias, porque además en ti encontré pues muchos soportes, ¿no? O sea, íbamos hablando sobre la novela a medida que la ibas leyendo y demás. Y claro, yo te decía, bueno, tú termínala, primero termínala. Sí, termínala. Primero termínala y luego hablamos y demás. Es una novela que se sale bastante de lo que yo habitualmente escribo, y era otro de los miedos que yo tenía, ¿no? al publicarla. Pero también piensas, bueno, he depositado un tiempo y un trabajo en ella, puede que me equivoque, ¿no? A la hora de publicarla, pero esta soy yo también, ¿no? Es otra visión artística que tengo. Y me arriesgué y de momento está saliendo bien. No me gusta tampoco gritarlo muy alto, por si acaso, pero muy agradecida porque la gente se está portando fantásticamente, ¿no? Y me llega muy buen feedback, me escriben los lectores por privado, me comentan pues todas esas impresiones que han tenido a lo largo de la lectura.
me dicen cosas muy parecidas a las que tú me mencionabas, pero porque es que esto no me queda claro aquí y demás, ¿no? Y tú, bueno, luego hablamos. Sí. Y cuando la terminaron, pues me decían, oye, pues ahora lo he entendido todo, me ha quedado todo clarísimo, me encanta la novela y demás, y yo, bueno, pues la felicidad que tengo, una sonrisa de oreja a oreja que me acompaña desde la publicación. Muy feliz, la verdad. Estas son las cosas que hacen que tú quieras seguir escribiendo, ¿no? Están nutriéndote, ¿no? Como creador. Bueno, pues mi más sincera enhorabuena, Sarai. Muchas gracias. Y con ganas de leer más cosillas. Pues en ello estamos. Tengo ahí unas cuantas cositas iniciadas. O sea, como soy, ¿no? Me parece que estoy ahora mismo con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 cositas iniciadas. No sé por dónde las voy a llevar, pero Wow. Ese caos mío a mí también me ayuda bastante, ¿no? A trabajar. Necesito estar como en constante tensión escribiendo. Así que, bien, de momento la inspiración se está aportando. Ya veremos en qué queda, ¿no? Pues muchas gracias, amigo, por mencionar Ceniza Roja. Aquí no me puedes dar látigo porque ya me lo he leído. No, ya me lo iba a saltar. Aquí no pongo látigo, pero venga, vamos a poner un... Bueno, pues, oye, muchas gracias, amigo, de verdad, De nada. De verdad, os ha dicho lo que pienso, o sea, sin barniz ni brilli. Very chilly para mí, tío. A ver cómo sigo yo después de... Bueno, ahora viene un grande también. Ahora viene para mí uno de los mejores autores que he leído también en mucho tiempo, Leandro Pinto con Veneno de Escorpión. Como todos los libros de Leandro, pues esta novela me dejó absolutamente fascinada. Los que me conocen pues saben que admiro muchísimo a este autor, escribe verdaderas maravillas, y hoy traigo esta porque ya he hablado del resto en otros programas y no quería repetirlo, ¿no? Por cierto, antes de que empieces, tengo Vanator, me lo compré en físico, estaba en Amazon y lo tengo en mi estantería esperándome, o sea, lo tengo ya. El Sandreville, ¿no? Sí. El primero, ¿vale? Sí, el primero, sí, el primero. No, lo tengo en mi estantería esperando. Fantástico, ya me contarás, a ver qué te parece, porque esa es literatura de nivel, o sea, la verdad que es fantástico. No, es que de este hombre has hablado, o sea, es que tengo que leerlo sí así. Ese libro es una maravilla, te va a gustar, si te gustan las obras góticas así del vampirismo y demás, esa te va a molar. Pues bueno, antes de entrar en detalle con Veneno de Escorpión, quiero contarles un poco sobre Leandro, ¿no? Yo lo descubrí hace unos años, bueno, pues sí, de 2020. En 2020, 2021, puede ser, 2021, gracias al Mundo Bookstagrammer, que me lo recomendó un amigo con el libro Alguna clase de monstruo, y la verdad que fue amor a primera lectura, ¿no? Es uno de esos autores que te atrapa sin miramientos, o sea, como empieces a leer ya no hay marcha atrás. Tiene un estilo riquísimo, es muy elegante. De verdad que en sus últimas novelas me ha dejado con la boca abierta. Yo tuve la sensación de estar leyendo a uno de los grandes autores góticos de terror, y no exagero cuando digo que tiene un lugar especial en mi biblioteca. Yo es algo que no le doy a cualquiera, ¿no? Ha escrito varias novelas como Pandemonio, Vanator, Sandreville, que es la que has comentado tú, la segunda parte de Vanator, Taylor's Mills, Remanso de Paz, etcétera, ¿no? Y todas tienen algo en común, que son historias con estructuras fantásticas, con personajes impresionantes, con tramas deliciosas, entiéndase deliciosa desde el ángulo de una lectora de terror, una enferma del terror. Es uno de esos... menos. Exacto, sí. Es uno de esos escritores que te deja pensando en esos mundos que crea, ¿no? Después de terminar la lectura de sus libros, y Veneno de Escorpión no es la excepción. ¿De qué trata Veneno de Escorpión? Bueno, la historia va sobre Javier, que es un joven que relata su vida a través de un diario. Desde niño carga con una tragedia que marcó su existencia, porque a los 9 años fue testigo del asesinato de sus padres. A él lo encontraron en estado catatónico junto a los cuerpos, sobre los que había pues 3 pequeños escorpiones mortales, ¿no? La firma macabra del asesino, ¿no? Y desde entonces Javier vive bajo la sombra de ese trauma, ¿no? Sabiendo que el señor Muerte, que es un personaje casi mitológico en su vida, lo está persiguiendo y espera el momento adecuado para acabar lo que empezó. A mí lo que me encantó de esta novela es cómo Leandro enfoca los temas de la violencia, el trauma, lo inevitable del destino, de cómo el pasado puede moldear a quienes somos y cómo enfrentamos el mundo. Y esto último me parece crucial, porque todos tenemos nuestras cicatrices y de alguna manera definen quiénes somos, ¿no? Qué difícil es no hacer spoiler, también tengo que decir. Bueno,
Es que casi se me escapa algo importante de la novela, así que menos mal que me he parado a tiempo. Bueno, uno de los puntos destacados del libro es el ritmo. Primero porque la lectura es casi frenética, no puedes esperar a saber qué está por ocurrir, pero es que encima Leandro juega muchísimo con tus emociones, ¿no? Y vas experimentando cosas muy distintas a medida que avanzas la lectura, ¿no? También sabe diseñar escenas en las que la violencia no es gratuita. A ver, está ahí, pero siempre tiene un propósito, un significado más profundo. Y además en este caso no es solo física, sino emocional, psicológica, incluso simbólica. Te hace sentir incómodo, pero mola, ¿vale? En cuanto al protagonista, a Javier, pues es uno de los personajes más magnéticos que he encontrado en la literatura reciente. Es un protagonista complejo, está lleno de capas. Por un lado te encuentras esa timidez, esa vulnerabilidad que lo hace humano, pero por otro hay una fuerza interior que lo empuja a seguir adelante, aunque sepa que está condenado. O sea, sus pensamientos, sus miedos, sus obsesiones. Es un sujeto con muchas aristas y muy interesante, ¿no? Además, tiene una evolución increíble, ¿no? No es un personaje que cambie de un día para otro, sino que hay una transformación que se va gestando progresivamente. Es bastante sutil en la forma, pero es una transformación bien profunda, ¿no? Y eso es algo que admiro muchísimo en la escritura de Leandro, ¿no? Él sabe cómo construir esos personajes que van creciendo mientras tú vas leyendo, ¿no? Bueno, quizás no sea mi libro preferido de este autor, pero es una obra magnífica que no puedes perderte. Autor que merece estar en la lista de lecturas obligatorias, vale totalmente la pena. No lo has leído, ¿verdad? Yo de él he leído Pandemonium, o Pandemonium, sí. Y tengo ahora en la estantería el de Manator. Pues vas a seguir a lo grande, la verdad, ¿eh? Porque yo creo que aquí también te tienes que poner un poco gafas de la época, ¿vale? Porque está todo desarrollado de tal manera que la aventura es inmersiva también, ¿no? En cuanto a época y demás. Así bueno, que... estoy acostumbrado a leer. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo Los viajes de Gulliver. Uy, qué guay. Y bueno, o sea, dentro de lo que cabe, me está gustando mucho. Es muy entretenido, muy original. Y o sea, ya... Y no me he puesto las gafas, ¿sabes? O sea que... Es que en esa época se hicieron cosas muy interesantes también, ¿no? Se revolucionó mucho la literatura también. Así que para los que somos lectores de cosas así, que nos gustan las cosas raras y demás, en esa generación de autores hicieron cosas muy, muy curiosas, ¿no? Sí. Bueno, Navi, me parece que es hora de despedirnos. Sí, pero a ver, Nigromante, nosotros ahora vamos a decir adiós y todo eso, ¿sí? Pero viene el tercer relato, ¿de acuerdo? Ay, perdón, sí, por Dios, perdón. Palabras muertas de Alejandro de la Rosa, que también vamos a poner en su Instagram, ¿vale? O sea, ahora cuando nosotros nos despidamos y digamos adiós y todo de siempre, vendrá el relato y luego ya pues sí que vendrá el corte este que siempre ponemos al final. ¿Qué tenemos dentro de 2 semanas, Sarai? Bueno, yo antes quería agradecerte no solo que hayas hablado de Ceniza Roja, sino que fueras uno de mis lectores betas, que me aguantes. Gracias a ti por confiar en mí, porque yo hay veces que yo sé que te comento cosas que no tienen ni pies ni cabeza o cosas. No, para nada. De hecho, me ayudaste con un par de cosillas ahí que estaban como incompletas, ¿no? Y esa visión se agradece mucho cuando estás en ese punto de duda de publicar, no publicar, si crees que tu historia está redonda, si le faltan cosas. Lo que necesitas es precisamente alguien que te señale algo que está fallando o que no le resulta completo, ¿no? Así que millones de gracias, ¿no? A mí me ha encantado hablar de terror hoy, sabes que me pierde esto. Y yo también, bueno, de hecho te lo comenté el otro día, que este año, de momento, lo que más estoy leyendo es terror. O sea, yo lo siento, pero es que tendríamos que hablar de terror mínimo cada temporada, mínimo un programa así como este, para hacer recomendaciones de terror, porque, claro, es lo que yo más leo. Entonces, siempre tengo como cosas que contar, ¿no? De terror, siempre me quedo con algo que contar. Y es lo único que medio controlo, el terror. Y es que este año llevo ya 9 libros de terror leídos. En lo que va de año, bueno. En lo que va de año, 9. O sea que... Voy a ver a Cadáver Exquisito. Pero también se ha dado un poco la casualidad también. He tenido que leer mucho Anne Rice. Sí, por mi culpa también. 3 libros. Nada menos, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues ya... Esto, bueno, pues, esto es lo que hay. Es lo que pasa cuando te juntas con gente chunga.
Se te pegan todos los malos hábitos. Ahí te lo dejo. ¿Qué tendremos en el próximo programa, amigo? Bueno, pues dentro de 2 semanas vamos ya con la tercera entrevista que vamos a hacer. No vamos a decir el nombre, No. ¿vale? Vamos a dejarlo en el aire, como hace 2 semanas no dijimos lo de los relatos que había en este programa, pues vamos a dejar un poquito de incertidumbre. Como Muchísimas te gusta jugar, gracias. ladrón. Muchísimas gracias a todos los nigromantes que nos escuchan, los que comparten los capítulos en stories de Instagram, los que nos dan like en Facebook, los que comentan. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. También muchas gracias a David por hacer el concurso. Gracias a la chica. A Ale. Perdón. Qué fantástica, sí. A Ale, ¿no? Por haberlo, bueno, pues hecho las locuciones tan súper chulas. Y nada más, como decimos siempre, Sarai. Guapérrimo, hasta que llegue el día de nuestra cita. Ya saben, lean mucho, pero sobre todo, sean muy felices. El inspector encendió el cigarro con manos temblorosas. Había visto cosas horribles en su vida, pero esto era diferente. ¿Quieres contármelo o seguimos aquí toda la noche?, dijo dejando el mechero sobre la mesa metálica. El hombre, tranquilo al otro lado, esbozó una sonrisa casi paternal. Llevaba las muñecas esposadas y sangre seca bajo las uñas. Lo que quieras saber está en el libro. Todo está ahí. Yo solo escribo. ¿Y por qué ella? ¿Qué tenía esa chica?, insistió el inspector apagando el cigarro en el cenicero. El hombre inclinó la cabeza como buscando una respuesta más simple para un niño. No era ella, no del todo. Es lo que vio, lo que leyó. Ese momento es indescriptible. El inspector frunció el ceño intentando descifrarlo. ¿Vio qué? El hombre rió bajo, gutural. Mi historia. La dejo ahí, escondida entre los estantes. Mi autobiografía, aunque no está completa. Aún. Hizo una pausa disfrutando de la tensión. Y cuando alguien la encuentra, lo sé. Me siento a observar. Desde el mostrador, veo cómo sus rostros cambian página a página. Curiosidad, asco, miedo, fascinación. El inspector tragó saliva, pero no dijo nada. Ella fue especial, ¿sabe? Lo entendió todo. Cada crimen, cada detalle. Vio las palabras como eran una puerta abierta. Sabía que la miraba. Sabía que la iba a matar. Y aún así siguió leyendo. Estás loco. No, inspector. Soy metódico. Cuando termina el libro también termina su historia. Las mato porque ya no son personas, ¿entiendes? Se convierten en palabras. Parte de algo eterno. Ella ahora vive en mis páginas. Cerré el libro de golpe. No sabía si el mal cuerpo me lo había provocado lo que acababa de leer, o porque el protagonista también era inspector como yo. ¡Qué puta casualidad! Me quedé allí rumiando. Al final, lo dejé estar. Un libro raro, nada más. Miré hacia el mostrador. El empleado estaba ahí, quieto, con los brazos cruzados, y esa sonrisa rara en la cara como si ya me conociera. No dijo nada, solo me miraba. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Desde el mostrador veo cómo sus rostros cambian página a página. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle like y suscríbete. Adiós.